Un mito muy difundido por los charlatanes y que sus adeptos repiten continuamente sin ponerse a pensar es que el limón se vuelve alcalino al entrar al cuerpo. Esto es totalmente absurdo. Al consumirse el ácido cítrico del limón, lo que hace ácido al limón entra en contacto con el ácido clorhídrico del estómago y dos ácidos no forman un álcali en ninguna magia de la química. Si quisieran saber química se enterarían de que dos ácidos al unirse no pueden formar una base y que el limón no puede alcalinizar al cuerpo por más que lo digan los charlatanes. Oye. ¿Tú eres científico? No, claro que no. Entonces, ¿por qué estás hablando de estos temas? Hablas como si supieras. A ver, yo soy comunicador. Mi trabajo es ir a donde está la información y llevársela a la gente que tiene derecho de conocerla. Pero hablas como si supieras de ciencia y no eres científico. Que yo obtengo la información de los científicos y luego se la llevo a mi público, espectadores, lectores, etc. Pero no eres científico. No, pero no hace falta hacerlo. Pues para el caso no hace falta que sean científicos Josep Pàmies o la monja Forcades o Enrique de Vicente, ¿no? La diferencia es que ellos se inventan lo que dicen. Yo no, yo voy a fuentes fiables. O sea que no sabes. Es que no hace falta ser científico para saber. ¿Ah, no? No. A ver. ¿Tú puedes ver cuando hay un fuera de juego en un partido de fútbol? Por supuesto que sé cuando hay un fuera de juego. La regla es clarísima, eso lo sabe cualquiera. Ya, pero tú no eres futbolista. No. Jugué un poco al fútbol cuando era chaval y eso, pero futbolista no soy. Entonces has sido árbitro. Menos todavía. ¿Quién va a querer ser árbitro? Y sin embargo, sabes de fútbol. A ver, que de fútbol sabe todo el mundo. No es necesario ser Messi para apreciar lo que hace Messi. Ah, ya. Y para contar lo que hace Messi hay que ser futbolista. Vamos a ver, que me estás tratando de liar, tío. No. Todos podemos cocinar y apreciar la cocina sin ser Gordon Ramsay. Y todos podemos ver el fútbol y practicar el fútbol sin ser Lionel Messi. La cocina, el fútbol, la ciencia y otras muchas cosas son patrimonio de todos y no solo de los especialistas o los profesionales. Una y otra vez en los comentarios del canal me encuentro con esto. Gente que dice, pero si tú no eres científico, ¿por qué hablas de ciencia? Primero, es muy extraño que quienes suelen decir esto sean personas que le creen a otros que ciertamente no son científicos, pero que tampoco tienen relación alguna con la ciencia. Pueden ser Kalker, puede ser Pàmies, puede ser la monja Forcades, puede ser Corberá, puede ser cualquiera de los muchísimos charlatanes, embaucadores, vendehumos y falsarios que hay por el mundo, muchísimos, y ninguno de ellos tiene una carrera científica, ni mucho menos tiene un prestigio científico. Kalker se hace llamar científico, por ejemplo, porque tiene un diploma de una de estas empresas que te regalan, no te regalan, te dan diplomas por un pequeño precio, tú pagas y eres doctor en biofísica cuántico-molecular, místico-esotérica, astrológica. Ese tipo de títulos se pueden comprar, es como el título de homeópata que tenía mi querido Perroteco, que andaba regalando boirón, luego se arrepintieron de andar regalando títulos de homeópata, cuando gente como mi Perroteco fueron gloriosos expertos en homeopatía. Pero aparte de defender a gente que no sabe de ciencia, no es que no sean científicos, es que no saben de ciencia y niegan lo que se sabe de la ciencia, parten de la base que, sin embargo, yo debería ser cuando menos doctor en física, química, biología molecular, matemáticas y geología y 25 disciplinas adicionales. Y esto pasaba en el pasado, ahora menos, pero un año pasó como 4 o 5 veces que me llamaban por teléfono de Telecinco, de Antena 3, y me decían, oiga, ¿tiene usted un médico, un experto, un científico, un catedrático universitario que quiera venir a hablar de la Tierra plana con un cantamañanas que estudió Reiki en una escuela de karate? Y yo les decía a las personas de producción de Telecinco y de Antena 3, oye, pero si yo te consigo un catedrático, ¿va a hablar con otro catedrático que opina al contrario? No, va a hablar con este cantamañanas. ¿Y por qué no le pides al cantamañanas que te presente a un catedrático? O sea, ¿tú crees que los catedráticos universitarios en España están dedicados, están libres todo el tiempo para dedicarse a ir a hablar con sujetos que afirman las chorradas más espectaculares, más anticientíficas, más ridículas y con menos pruebas del mundo? Puedo ir yo que soy no nadie, pero al menos tengo la información científica. Pero puedo ir yo porque a eso me dedico a la comunicación de la ciencia, a la comunicación del conocimiento científico y a combatir las chorradas de quienes niegan la ciencia, niegan el conocimiento científico, niegan los logros de la ciencia, salvo cuando la necesitan. Y pongo, por ejemplo, el de Josep Pàmies, que cuando estuvo enfermo inmediatamente fue al hospital, ni hierbas, ni hierbajos, ni hierbuchas. La ciencia es asunto de todos. Todos tenemos derecho al conocimiento científico, y esto lo establece ya el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó en la ONU en 1948. Todos tenemos derecho a los avances científicos, a conocerlos y aprovecharlos.
Los aprovechamos en la tecnología que tenemos a nuestro alrededor todos los días. Pero curiosamente, al mismo tiempo, cuando se trata de cuestiones que tocan algunas fibras emocionales, entonces echamos a la basura la ciencia. La ciencia está muy bien para tener internet y para tener mi teléfono inteligente y para producir un montón de bienes que ahora son muchísimo más baratos que antes solo podían tener los ricos, ya sean alimentos o artículos de consumo de lo más diversos. Para eso está muy bien la ciencia y la tecnología, pero cuando tocan lo mío, que es el viaje a la luna o sobre todo el tema de la salud, entonces ya la ciencia es rechazable. Y la ciencia no es un objeto, no es un Lego al que le puedas quitar piezas y que sigan funcionando, es un mecanismo congruente en sí mismo. Todo el conocimiento científico está vertebrado con el resto del conocimiento para darnos una visión del universo, un modelo del universo que es conocimiento certero, que puede evolucionar, sí, pero no puede negarse. Y esta es otra cosa que mucha gente me dice, bueno, pero es que la ciencia cambia y lo que antes era verdad ahora es falso. Y no. Las interpretaciones de antes son distintas de las de ahora, pero el agua no va a dejar de estar formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno nunca. No va a pasar que se descubra que estábamos equivocados y el agua está formada de polvo de alas de ángel y mocos de gnomo. No va a pasar eso. La ciencia trabaja con una realidad que ha demostrado ser constante. La ciencia es de todos nosotros. Todos tenemos derecho a acceder al conocimiento científico y hoy más que nunca todos pueden acceder al conocimiento científico. Hay multitud de divulgadores, de canales, de programas de televisión, de revistas, de libros a montones, de un montón de gente que yo conozco y de otros que no tengo ni idea quiénes son, pero aplausos a todos. Gente que nos da toda la información que necesitemos sobre lo que ustedes quieran: nutrición, energía nuclear, agricultura, física, matemáticas, cambio climático, transgénicos, vacunas, salud en general. Todo eso está contenido en libros que están a nuestro alcance, en blogs que están a nuestro alcance, en vídeos que están a nuestro alcance. La ciencia es asunto de todos. No es necesario ser científico para conocer ciencia. Es necesario ser científico para hacer ciencia. Si usted quiere hacer ciencia, es recomendable que estudie una carrera científica y entre en el universo de la investigación científica, porque ahí es donde podrá conocer mejor los últimos avances y cómo ir un paso más adelante de ellos. Pero el conocimiento que ya tenemos de química, de física, de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía, de nuestra genética, de nuestra fisiología, de cómo mantener y conservar y recuperar la salud o cómo evitar enfermedades, esa información está a su alcance. El que no la quiere tener hoy en día es ignorante vocacional, es ignorante voluntario, es ignorante optativo. Dígaselo usted a las personas que a su alrededor le dicen, bueno, pero es que quien dice tales cosas no es científico y para hablar de ciencia es necesario ser científico. Y pregúntenles ustedes si para freír un huevo necesitan un título de la escuela de Cordon Bleu, que yo creo que no es necesario. La ciencia es nuestro patrimonio común como sociedad. Lo único que alcanza más o menos los niveles del valor de ese patrimonio es el arte universal. Es la música, son las artes plásticas, las artes escénicas, el cine, todo eso que conforma la expresión de nuestra experiencia humana, de nuestra vivencia humana. Lo que sentimos que está en el arte y lo que sabemos que está en la ciencia son nuestra mejor herencia, son nuestro mejor legado y no vale la pena darle la espalda a ninguno de ellos. Si usted conoce gente que no quiere saber de ciencia, dígale que quizás le conviene, aunque sea solamente para que no le engañen a aquellos que sabiendo menos de ciencia que casi todo el mundo, pretenden inventarse la realidad sacándosela de la manga. ¿No cree usted?